Buenas, nosotros somos Máximo Saavedra y Andrés Santana en el segundo año D. A continuación vamos a explicarles un poco sobre el arte románico, gótico y renacimiento, y al final podrán visualizar unas entrevistas relacionadas a estos temas. El románico es un arte religioso, su objetivo principal, provocar el acercamiento de los fieles a Dios. En arquitectura, los edificios más importantes son religiosos, iglesias, catedrales y monasterios. En las esculturas y pinturas se intentaban buscar el sentido espiritual. Primera gran manifestación artística común a todo el occidente europeo. Se origina en la Edad Media y al final del primer milenio. Unión de tradiciones, Imperio Romano, época visigoda y carolingia. Este arte se mantiene desde los siglos XI hasta buena parte del siglo XIII. Arte fundamentalmente religioso. La arquitectura es la base del arte románico. Las construcciones principales son iglesias, catedrales, monasterios, castillos y fortalezas. Algunos ejemplos son el monasterio de Ripoll, la iglesia de San Clemente de Tajul y la iglesia de San Martín Fromista. Las plantas se dividen en la cruz latina, el eje longitudinal, el camino hacia Dios. La cabecera suele ser semicircular. La nave del transepto acentúa la separación entre el espacio de los fieles y el espacio sagrado del presbítero. Planta basical de 3 o 5 naves rematadas con ábsides semicirculares de influencia romana y que sigue la tradición paleocristiana. También pueden encontrarse plantas poligonales relacionadas con la orden de los templarios, con ritos funerarios. En estas siguen los modelos de planta centralizada típicos de la antigüedad en Oriente. Bajo el presbítero acostumbra ubicarse la cripta, un espacio circular abovedado que permite entrar por un lado y salir por otro. El recinto acogía los sepulcros o las reliquias y que eran tan importantes que llegó a condicionar la reordenación de la iglesia. Las reliquias eran muy veneradas, procedían de Roma y los monasterios acostumbraban a poseerlas tras haber pagado altos precios por ellas. El fervor era tal que a veces para verlas los fieles debían esperar días enteros. Los sistemas de soportes internos. Las pesadas bóvedas de piedra se sostienen por medio de gruesos muros, gruesos pilares y columnas. El típico pilar románico tiene la sección cuadrada o rectangular, en cuyos frentes se hallan adosadas semicolumnas que recogen el peso de los arcos que sostienen la bóveda. El desarrollo de las bóvedas de piedra es uno de los grandes logros del románico. Las bóvedas de cañón sobre los arcos fajones de refuerzo se convierten en la alternativa a las cubiertas de madera húmedas e inflamables. Bóveda de artista. La nave central suele estar cubierta con bóveda de cañón, mientras que las laterales son con bóveda de arcista. Las torres se construyen en las zonas laterales de la fachada, de planta cuadrada, pero existen también las circulares o de planta poligonal. El claustro, la planta suele ser cuadrada con la parte central descubierta y los 4 laterales porticados. Ahora veremos la escultura románica. Sus características son de carácter didáctico y religioso, se adaptan a la arquitectura. Las figuras humanas carecen de naturalismo y se representan en forma esquemática. Están pintadas con colores fuertes. Las podemos encontrar en relieves en las portadas de las iglesias, en los capiteles y en las estallas. Como la escultura, la pintura también forma parte de la arquitectura, por lo tanto también se integra en el templo. Encontramos pintura en un mural, en los muros y ábsides, sobre tabla, miniaturas, tapices. El aglutinante es la clara de huevo para que se adhiera al muro. El muro se para con yeso y cal. Los colores se disuelven en el huevo.
El muro se cubre con color como fondo en tonos claros y se fijan con contornos con negro. El arte gótico es un estilo artístico que prosperó en Europa durante un periodo bastante extenso. Podría decirse que desde mediados del siglo XII hasta las últimas décadas del siglo XVI, cubriendo de esta forma una buena parte de la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna. Entre las características del arte gótico tenemos estilo artístico de Europa entre el siglo XIII y XV. Tuvo su origen en Francia. Estilo artístico muy ligado a la expansión urbana y al creciente poder de la burguesía. Arte fundamentalmente religioso, cuyo edificio clave es la catedral. La catedral pasó a ser el símbolo del poder de las ciudades. También encontramos edificios civiles en las ciudades, ayuntamientos, lonjas y palacios. Características generales de la arquitectura gótica. Crea edificios más altos con mucha verticalidad y ligereza. Se abren vanos más amplios. Los edificios así son más luminosos. Se utilizan las vidrieras para crear juegos de luces. En los interiores hay construcciones religiosas, iglesias y catedrales y civiles y ayuntamientos, palacios, lonjas, etc. En la arquitectura gótica se utiliza como material la piedra. Las cubiertas son bóveda de crucería reforzada con nervios u ojivas. Los soportes son contrafuertes exteriores, estribos unidos a los muros mediante arcos denominados arbotantes, rematados en unos elementos puntiagudos llamados pináculos. Los muros, al no ser a las cubiertas, se volvieron altos y finos, y en ellos se abrieron grandes ventanales decorados con vidrieras, pilares unidos con arcos u ojivales, lo cual en aspecto son de grandes proporciones, tendencias a la altura y a la verticalidad. El interior es de gran luminosidad. Los elementos decorativos son vidrieras, vidrios decorados con pinturas que se colocaban en las ventanas, rosetones, vano con forma redonda que suele situarse en la portada trasera, dibujos geométricos de piedra decorado, ventanas o rosetones, gablete, frontal ornamental muy puntiagudo como remate de ventanales o pórticos. Ejemplos: Notre Dame, Chartres, Reims, Burgos, Oveldo, León. Planta de cruz latina, nave central, naves laterales, transepto, crucero, ábside y absidiolos, girola, arco apuntado u ojiva, bóveda de crucería, estribos y arbotantes, pináculos, gárgolas, vidriera y rosetones, tracerías. Las gárgolas son animales fantásticos presentes en los edificios góticos que cumplen la función de canalones desagando el agua de la lluvia. Palacios y residencias señoriales. Es aquí donde la nobleza y burguesía dejaban constancia de su riqueza y poder como grupo social cada vez más fuerte. Ayuntamientos, centro de poder burgués, se alzan en la plaza mayor, centro neurálgico
de la ciudad. Destaca la sala del consejo y el balcón. Estos edificios son muy frecuentes en los Países Bajos. Mercados y lonjas tienen su origen en las logias italianas, donde se llevan a cabo las transacciones comerciales. Encontramos magníficos ejemplos en España, como la lonja de Valencia. Otros edificios, hospitales, torres del reloj, entre otras. Características generales. Tendencia hacia el naturalismo. Mayor realismo de los gestos y movimientos. Disminución de la rigidez. Las figuras no son tan erráticas como el románico. Suavidad de los pliegues. Características de la pintura. Localización. Debido a que en los muros de las iglesias se abrieron grandes ventanales, la pintura las vemos a encontrar en miniaturas en los libros, vidrieras en algunos muros. Característica: riqueza y variedad de colores, uso del dorado. Naturalismo: figuras realistas y detalladas. Expresividad: las figuras expresan sentimientos y ser relacionadas en las escenas. Las figuras adquieren movimiento. Se utilizan paisajes de fondo. Temas mayoritariamente religiosos, aunque se realizan retratos de burgueses, nobles y clérigos individualizados con su propio rostro. El Renacimiento expresa una época donde se vuelve al estudio e imitación de la literatura y del arte de la antigüedad griega y romana. En la pintura, la renovación hacia lo clásico se realiza por medio del estudio de lo natural y de la aplicación de las leyes de la perspectiva. El cuerpo humano recupera su importancia. Se crea una imitación en la escultura y la arquitectura realizada en Roma y Grecia. Quiere hacer representaciones de una belleza ideal. Busca el equilibrio, la armonía y la tranquilidad para crear una obra armónica. Se crean obras cuya perfección y claridad están dirigidas por la razón universal. Su interés principal será el cuerpo humano y particular será el desnudo. Es realista, ya que las obras creadas son realizadas con sumo cuidado y con la máxima realidad posible. Los cuadros poseen una vista geométrica y se crea una ilusión de profundidad. Se recupera la estructura externa y los principales materiales que se usaban. Se destaca el mármol y el bronce. Se recuperaron los temas mitológicos y, aunque en menor medida, el género gótico, también encontramos temas religiosos. También apareció la figura del mecenas, que era lo que más patrocinaban las obras, fomentando el arte. Los elementos constructivos más característicos del estilo renacentista fueron el arco de medio punto, columnas, cúpula semiesférica, bóveda de cañón y cubierta plana con casetones. Características de la arquitectura. La arquitectura es simétrica, rosetón y tímpano. Domina la horizontalidad frente a la verticalidad. Se inspira en la antigua Roma. Sus arcos son de medio punto. Dos de los más grandes arquitectos fueron Brunelleschi y Miguel Ángel. En la escultura también siguen los modelos y temas clásicos, especialmente romanos. El desnudo está relacionado con temas mitológicos que a veces cubren iconografía cristiana. Buscan la proporcionalidad con un canon de 9 a 10 cabezas en las representaciones humanas. En el naturalismo, materiales, mármol y bronce sobre todo, aunque también madera, terracota y yeso. Características de la pintura. Naturalismo. Representación verosímil de la naturaleza, sobre todo en paisajes y retratos. Idealismo. Búsqueda de la belleza y la perfección, sobre todo con el cuerpo humano.
Antropocentrismo. Importancia del cuerpo humano. El cuartocento primo el masculino, en el quintocento el femenino. Disposición compositiva equilibrada. La ordenación de las figuras está en la base de una concepción unitaria de los elementos que componen la obra. Simetría, composición triangular. Luz y uniforme y claridad, aunque las figuras proyectan sombras. Aquí estamos, en un programa más con el especialista en arte románico, Máximo Saavedra. Máximo, ¿qué es el arte románico? El arte románico es un arte que se originó en la Edad Media, que duró desde principios del siglo XI hasta gran parte y finales del siglo XIII. Máximo, ¿qué objetivo tuvo el arte románico? El arte románico tuvo el objetivo de acercar los fieles a Dios. En la arquitectura, ¿qué tipo de construcciones se realizaron y cuáles eran sus características? Las construcciones eran iglesias, catedrales y monasterios. ¿Cómo es la estructura románica? Bueno, la arquitectura románica se basaba básicamente en cosas religiosas, dibujaban solamente cosas religiosas. Cuando dibujaban humanos eran cosas con muy poco naturalismo, y cuando las dibujaban con colores muy fuertes. 1. ¿Dónde podemos encontrar las esculturas románicas? Las podemos encontrar en las puertas de las iglesias, en los relieves de las puertas de las iglesias y en los ventanales de las iglesias también. Hola, yo soy Máximo Saavedra y ahora vamos a hablar sobre el arte gótico y con Andrés Santana. ¿Qué es el arte gótico? Es un estilo artístico que duró desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Fue bastante extenso, ya que duró desde toda la Edad Media hasta principios de la Edad Moderna. ¿Qué objetivo tuvo el arte gótico? Fundamentalmente artístico, pero también civil. ¿Cómo es la escultura gótica? Bueno, su función es religiosa. Los materiales que se utilizaron fueron la madera y la piedra. Y los cuadros que se hicieron fueron de personajes importantes, tanto santos y personajes importantes como podían ser burgueses y la nobleza. Hola, yo soy Máximo Saavedra y junto con mi compañero Andrés Santana vamos a hablar sobre el arte del Renacimiento. ¿Qué es el arte del Renacimiento? Bueno, es un movimiento artístico que tuvo origen en Italia, que abarcó todas las artes, como podría ser la pintura y la arquitectura. Máximo, que en el Renacimiento, ¿qué tuvo que ver la arquitectura? Bueno, los materiales más importantes, o uno de los más importantes para la arquitectura en el Renacimiento, fueron básicamente las columnas y... En la arquitectura, ¿cuáles eran sus características? Bueno, las principales características para la construcción, o sea, la arquitectura en el Renacimiento, fueron básicamente las columnas, el arco de medio punto, entre otras. ¿Cómo es la escultura en el Renacimiento? Bueno, en la escultura del Renacimiento, más que todo se tomaba en cuenta el humano y su naturaleza y su belleza como centro de atención. No es decir que eran ateos, pero no tomaban en cuenta tanto a Dios. En el arte del Renacimiento, ¿qué tipo de pinturas podemos encontrar? Bueno, en este tipo de pinturas, o las pinturas que hubo durante esta época, siempre se trató de llegar como a la ilusión de profundidad o de tres dimensiones en la pintura.